¿Cómo cantar notas altas con potencia y sin esfuerzo? Si alguna vez te hiciste esa pregunta, este video es para vos. Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y te invito a quedarte hasta el final de este video porque te voy a compartir 2 ejercicios muy efectivos para cantar notas agudas sin forzar tu garganta. En un video anterior ya te di algunas herramientas para lograr agudos potentes. Te hablé de la importancia de la respiración, del uso de la voz mixta y también del twang, que es lo que le va a dar brillo y potencia a tu voz. Si todavía no lo viste, te lo dejo en la pantalla final. Muchas veces cuando alguien intenta cantar fuerte notas agudas, su laringe sube y se tensiona en exceso. La laringe es el órgano principal de la fonación donde se encuentran las cuerdas vocales. Pone 2 dedos acá, en lo que se conoce como nuez de Adán, y sentí cómo vibra al hablar y cómo se mueve al tragar. Hacelo conmigo. Hola, 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 ¿cómo estás? Y traga. ¿Sí? Si mantenemos ese esfuerzo de cantar fuerte y agudo con la laringe alta y tensionada, podemos dañar nuestras cuerdas vocales y desarrollar trastornos como nódulos y disfonías. Para evitarte esos problemas te voy a enseñar un truco espectacular para que logres cantar notas altas con tu laringe relajada. Este truco es el bostezo. Cuando bostezamos, nuestra laringe desciende y se relaja. Pone 2 dedos en tu garganta y probalo conmigo. Bostezá. Probalo conmigo, bostezá. Entiendo, entonces tengo que cantar bostezando. Están lloviendo estrellas alrededor de mí. ¿Sí? Atención, no tenés que cantar bostezando, tenés que concentrarte en la sensación inicial del bostezo. Mírate a un espejo y presta atención a cómo se abre tu boca en vertical cuando inicias el bostezo. Entonces, cuando vas a cantar esa frase o nota aguda, adoptás esta posición inicial del bostezo y cantás, pero sin completar el bostezo. Ahora tengo que hacer una advertencia. Si usás el bostezo de manera exagerada, vas a lograr un sonido demasiado oscuro y tu voz va a sonar engolada. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Por eso tenés que usar este recurso del bostezo con moderación y en las notas medias y agudas y no en tu zona de comodidad. Además, lo vas a combinar con el twang, el recurso que te expliqué en otro video, para lograr una voz equilibrada, es decir, ni demasiado brillante ni demasiado oscura. Si solo utilizas el twang, tal vez sientas que tu voz suena demasiado chichona. Si utilizas solo el twang, tal vez sientas que tu voz suena demasiado chillona y con poco cuerpo. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Entonces vas a jugar con estos 2 recursos para lograr un sonido balanceado. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Ahora les voy a compartir 2 ejercicios muy efectivos para que empiecen a incorporar esta técnica del bostezo. Este primer ejercicio consiste en bostezar haciendo glissandos descendentes utilizando la voz de cabeza. De esta forma. Vas a bostezar con una O. Probalo vos. Si no tenés idea lo que es la voz de cabeza, abajo en la descripción y en el primer comentario te dejo el video donde hablo de los registros vocales. Entonces, la primera nota que agarres para hacer este ejercicio tiene que ser una nota aguda. Por eso te digo que la tenés que cantar con voz de cabeza y no con voz de pecho, es decir, con tu voz natural. No es esto. No, tenés que buscar esa voz como cuando damos un grito de alegría. Esa es la voz de cabeza, ¿sí? Entonces, bostezás y bajás. ¿Sí? Vamos con el segundo ejercicio y les voy a mostrar la melodía que van a tener que cantar. ¿Sí? Esa melodía cortita de 3 notas. Lo importante es que sean sonidos cortos y que el ataque sea fuerte y preciso. ¿Bien? La van a cantar con la sílaba bo, de esta manera. ¿Sí? Sonidos cortos, no es esto. ¿Sí? No. Entonces lo van a cantar con voz de cabeza, eso es importantísimo, y van a empezar desde aquí. ¿Bien? Empiezo yo y siguen ustedes. Entonces,
siempre pensando en la posición inicial del bostezo, como les enseñé hoy. Entonces, pu, pu, pu. Ustedes. Hacer ahora una repetición más. No tengan miedo de sacar la voz, canten fuerte, ¿sí? No sirve que sea fu, fu, fu. Ese volumen no sirve, necesitamos tonificar sus músculos, ¿sí? Estamos trabajando con voz de cabeza y con voz mixta, necesitamos sacar una voz potente, ¿bien? No es falsete, no es una voz aireada. Si te suena así, fu, 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 está mal, ¿bien? Entonces, ayúdate para relajar tu laringe, ponete 2 dedos, como te enseñé hoy, acá, en tu garganta, donde tenés la nuez, y acordate del bostezo, de la posición inicial cada vez que cantes. Si no estás seguro de estar haciendo bien este ejercicio, te propongo que te grabes, puede ser audio o audio y video, y que me mandes esa grabación por privado, por Instagram, que yo te ayudo, te corrijo, te doy una devolución para que no te hagas mal, ¿sí? Bien, vamos a hacer una repetición. Entonces, poné 2 dedos acá en tu laringe, en tu nuez, y cada vez que cantes, acordate que tu nuez tiene que bajar, ¿sí? Tiene que hacer un leve movimiento hacia abajo para que tu laringe esté relajada. Entonces, empiezo yo y siguen ustedes con bo. Bo, bo, bo. Sigan ustedes. Eso. Bien hecho. Bravo. Acordate que en la descripción y en el primer comentario te dejo el primer video de esta serie y también el video donde hablo de la voz mixta, de cómo encontrarla y cómo fortalecerla. Y atención, porque muy pronto te voy a compartir más ejercicios para que logres cantar agudos potentes y sin esfuerzo. Así que si todavía no te suscribiste, ¿qué esperás? Hacelo ahora. Apretá el botón rojo y también la campanita, muy importante, para enterarte cuando yo publique más contenido para vos. Te quiero recordar que todo el año doy clases online, individual o en dúo para Argentina y otros países. Si te interesa, escribime por Facebook o por Instagram. Te dejo los links acá abajo en la descripción. Si viste todo este video, déjame dicho acá abajo en los comentarios cómo te llamás y desde qué lugar me ves, así te puedo saludar y puedo agradecer todo tu apoyo. Recordá, cantar bien es posible. ¡Ánimo! Te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!